Muy buenos días, jóvenes de cálculo uno. Empezamos esta tercera unidad desarrollando un material que tengo preparado para ustedes. Esta reunión está siendo grabada para después subirla al aula virtual y que les quede disponible para cuando la necesiten. Si alguien quiere volverla a ver. Pues vamos a empezar con la integral indefinida, ¿verdad? La integral indefinida. eh, esta integral. Ahí el micrófono está disponible para si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Entonces dice que la integral indefinida, el proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración y la función a determinar se denomina antiderivada o la integral de la función dada. O sea que en este caso lo que nos van a dar es una función y se acuerdan que en la derivada nosotros al exponente le quitábamos uno. Pues en este caso, como es la antiderivada, al exponente de, de una parte de la función, se le suma uno, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hay un poco más de teoría. Acuérdense que antes de, antes de la, disculpen, pero un momentito. Antes del examen, es que tengo un enfermo en casa, ¿verdad? Grave, entonces, bueno, entonces, eh, antes del examen hay una prueba, ¿verdad? Esa prueba donde sirven esta teoría. Esa teoría, que matemáticas tiene teoría también, ¿va? Van a ver ustedes en financiera, cuando lleven financiera, que esa tiene más teoría todavía, ¿verdad? Esa es la matemática que tiene más teoría. La clase es sencilla, pero tiene bastante teoría. Entonces vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Pues tenemos que este símbolo, así que es como una S, pero un poquito alargada, se le llama integral, ¿verdad? Aquí nos van a dar una función, que es la que vamos a integrar. Y la función dice que la variable de integración es la X en este caso, entonces por eso se le agrega, después de la función nosotros le agregamos una dx, ¿verdad? Que sería la variable de integración. A la respuesta siempre le vamos a agregar una c, que sería la constante de integración, ¿verdad? Esa C desaparece cuando ya miremos la integral definida. Y en la definida hay una respuesta, hay un número de respuesta. Ok, vamos a ver. Hoy tenemos algunas integrales elementales. Entonces, como les decía, eh, en este caso, si ustedes fijan a la X se le suma 1. Por eso se le llama, a la integral se le llama la antiderivada. Porque en la derivada le quitábamos 1, en esta le restamos 1, ¿verdad? Bueno. Y tenemos el caso, este es el caso de una función, ¿verdad? Sí, de las normales que hemos visto, pero si la x está abajo, entonces al integrar se convierte en logaritmo natural de x. Y si es Euler el que vamos a integrar, entonces la respuesta es un Euler. Si es una función exponencial, entonces esa función se transforma en esto, ¿verdad? En la misma función, pero le agregamos un logaritmo natural abajo. Y si ustedes fijan en todas tienen una respuesta más C. Aquí va, todas tienen el más C. Ese más C es la constante de integración. Esa siempre va en la respuesta de las integrales indefinidas, ¿verdad? De las integrales definidas, pues la C desaparece.
Bueno, entonces, vamos a ver. Encuentre la integral de f de x igual a x al cubo más 2x más 5. Aquí les pueden poner, encuentre la integral y darles la función. O directamente les ponen el símbolo y les ponen la función, ¿verdad? Les ponen la función. Entonces, cualquiera de las dos maneras. Acuérdense que a la función siempre le agregamos el de x, que es la variable de integración. Entonces, encuentra la integral y me dan una función. Entonces vengo yo y pongo el símbolo de integral. X y copio la función. Y le agrego el de x, ¿verdad? Este de x de aquí. Entonces, ¿cómo voy a integrar? Utilizo la formulita aquí en este caso para este tipo de función, donde dice que al exponente se le suma 1 y ese exponente se copia como denominador. Aquí el exponente se le suma 1 y ese exponente se copia como denominador. Y le sumamos c. En este caso tenemos la integral de x al cubo. Entonces sería x a la 3 más 1 entre 3 más 1. Y de 2x, el 2 se copia, ¿verdad? Y al x le sumamos 1. Y ese 1 más 1 también se copia como denominador. La integral de una constante, la integral de una constante, se copia la constante y aparece la x, ¿verdad? Aparece la x. ¿Por qué aparece la x? Porque imagínense que yo estoy integrando 5, así, ¿verdad? Estoy integrando 5, pero ese 5 tiene un x a la 0 que no se miraba. Ahí está, x a la 0. Entonces, ya al integrar ese 0, yo le puedo sumar 1. Le debo sumar 1 porque ya estoy integrando, ¿va? 0 más 1. Entre ese 0 más 1 se copia también como denominador. Entonces, ¿cuánto es 0 más 1? Es 1. Entonces, por eso queda 5x, ¿verdad? Por eso es que al integrar cualquier constante, la respuesta es la misma constante, pero a la que le vamos a agregar la x. Por eso se le llama la antiderivada, es contrario a la derivada, ¿verdad? Cuando derivábamos una constante, la respuesta era 0. Aquí no, cuando integramos una constante, vamos a imaginar que estamos integrando negativo 3. Negativo 3, ¿verdad? Siempre hay que agregarle el de x. ¿Cuál es la integral de negativo 3? Es negativo 3x. O sea que se copia la constante y le agregamos x. Por esto de aquí, ¿verdad? Que les expliqué. Y a la respuesta siempre hay que agregarle más c. Entonces aquí sería más c. Bueno, entonces ya saben que cuando integre una constante, se copia la constante, o sea, en este caso 5, la integral es 5x y se le agrega la x. Acuérdense que esta de x significa variable de integración, como la variable es x, entonces por eso se le agrega la x. Bueno, entonces tengo a la 3 más 1, ¿va? Estas es porque son las primeras, ya cuando ustedes hagan los ejercicios, en la tarea, por ejemplo, solo le ponen x a la 4, ¿va? No es necesario que le pongan el 3 más 1. Y abajo 4. X a la 4 entre 4, 2x a la 2 entre 2. Más 5x más c. Entonces, si ustedes fijan, este 2, lo tacho con este 2,
y me queda x a la 4 entre 4. Este x a la 4 entre 4 se puede poner un cuarto de x a la 4. Un cuarto de x a la 4. Cualquiera de las dos maneras es válido. Entonces tenemos x a la 4 entre 4 más x a la 2 más 5x más c. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Encuentre la integral de 3 menos x más 5x cuadrado menos 2x a la 5. Entonces, le ponemos el símbolo de integral, ¿verdad? Acuérdense que es como una S así grande, alargada. Ese es el símbolo de integral. Integral de la función que me den. Y le agrego la variable de integración, que en este caso es la x. Bueno, entonces, ya sabemos que la integral de 3 es 3x. La integral de x es, esa x está elevado a la 1, ¿va? Entonces sería x a la 2 entre 2, porque a ese 1 le agregamos 1. Aquí este 5 lo copiamos y me quedaría x a la 2 sería al 2 le sumo 1, x a la 3 entre 3. Este negativo 2 lo copio y este x a la 5 sería x a la 6 entre 6. Entonces me queda, así va, 1 más 1 entre 1 más 1, 2 más 1 entre 2 más 1. Y aquí 5 más 1 entre 5 más 1, más c. Entonces, este 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3, 5 más 1 es 6 y 5 más 1 es 6. Esto me queda x al cuadrado entre 2, x al cubo entre 3, x a la 6 entre 6, más 0. Y le agrego pues las constantes, ¿verdad? Entonces, en este caso le agrego el 5 y en este caso el negativo 2. Y en este caso este 3 pasó a ser 3x al integrarlo. Aquí pues lo que quedaría sería este 2 sextos equivalen a un tercio, ¿va? Entonces lo puedo transformar en un tercio. Este de aquí lo puedo poner como un medio de x cuadrado. Este de aquí como 5 tercios de x al cubo, ¿verdad? En este caso lo dejé igual y lo único que hice fue transformar este de aquí 2 sextos, lo transformé en un tercio, ¿verdad? 2 sextos lo transformé en un tercio. ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Por eso quedó un tercio aquí, ¿verdad? Entonces ahí ya integraron. Vamos a ver entonces. Encuentre la integral de 2x más 3 entre 5x. Entonces aquí hay una cuestión. Este pues ya se sabe que sería 2x al cuadrado entre 2, ¿verdad? Porque aquí hay un 1 de exponente. Entonces sería 2x al cuadrado entre 2. Pero esta de aquí aparece la x en el denominador. ¿Qué significa? Que tengo que aplicar la fórmula donde aparece la x en el denominador. Dice aquí que si tiene una constante arriba, esa constante se copia y al integrar, la x se transforma en logaritmo natural del valor absoluto de x más c, ¿verdad? Entonces, la constante se copia, si ustedes se fijan, en este caso en particular, la constante es 3/5. Entonces me quedaría 3/5 del logaritmo natural del valor absoluto de x.
¿verdad? Y el otro, este es 2 x a la 1 más 1 entre 1 más 1, o sea, 2 al cuadrado entre 2. 2 al cuadrado entre 2 más 3 quintos, porque la constante, o sea, el número que acompaña a la variable, se copia. Y al integrar esa x que está en el denominador, se transforma en logaritmo natural de x más c. Bueno, este 2 yo lo puedo tachar con este 2 y me va a quedar solo la x cuadrado. Más 3 quintos, logaritmo natural de x más c. Bueno, vamos a ver otro ejercicio de estos. Menos 3 Euler a la x más 3x menos 5. Entonces tenemos que usar la fórmula de Euler. Al integral Euler, ¿cómo queda? Dice que al integral Euler se copia la constante que está al par de la variable. En este caso tenemos que es negativo 3. Negativo 3. Ese negativo 3 se copia y el Euler también se copia, ya que prácticamente queda la misma respuesta. Al integrar queda la misma, queda lo mismo. Y en este pues ya se sabe que la x elevado a la 1, entonces me quedaría 1 más 1 es 2. Y ese 2 también se copia como denominador. En el caso de este que no tiene variable, sería negativo 5 y aparece la x, ¿verdad? Aparece la x. Entonces me queda, esa integral es negativo 3 Euler a la x más 3 medios de x cuadrado menos 5x más c. Aquí lo único que podía transformar es este de aquí, que lo puedo poner como 3 medios de x cuadrado, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que puse como respuesta final. Ahí está. O sea que esto de aquí se transforma en 3 medios de x cuadrado. Y lo demás, este solo lo bajé, este solo lo bajé y más c. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la integral de 5 elevado a la x más 2x cuadrado menos 1. Entonces, en este caso, tenemos la x como exponente. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que la integral de a la x es el mismo a la x, pero abajo se le agrega un logaritmo natural de a. O sea, en este caso sería el 5x se copia y me quedaría abajo el logaritmo natural de 5 más c, ¿verdad? En el caso de 5x, este 5x. En este caso, pues me queda 2x al cuadrado. La integral sería, se copia el 2 y el x al cuadrado pasa a ser 2 más 1, ¿va? X a la 2 más 1, sería x a la 3. Y ese 3 va como denominador. Entonces me quedaría 2x a la 3 entre 3. 2x a la 3 entre 3. Y en este caso el menos 1, pues acuérdense que al integrar se le agrega la x. Entonces quedaría menos 1x. Entonces me quedaría 5x entre el logaritmo natural de 5 más 2x a la 3 entre 3 menos 1x. Entonces esto de aquí necesito usar esta fórmula. Bueno, vamos a suponer que fuera la integral de negativo 2
a la X. Negativo 2 a la X. Entonces la fórmula dice que el negativo 2 a la X se copia y abajo me queda logaritmo natural. Ah, es que no, ahí tiene que ser el número. Según la fórmula tiene que estar entre 0 y 1. Perdón, aquí tendría que ser un número positivo aquí. Un número positivo. Bueno, entonces me quedaría el logaritmo natural de 2. 2 a la X entre logaritmo natural de 2. Y le agrego más, si fuera el caso, si fuera el caso de 2 a la X. Una función exponencial. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pasamos a lo siguiente. Método de sustitución. ¿Cuándo vamos a ocupar ese método de sustitución? No todas las integrales pueden evaluarse de forma directa, sino que hay que usar usando integrales estándar. Entonces necesitamos otro tipo de fórmula. Se llama sustitución lineal. Entonces tenemos esas integrales. Esas fórmulas las pueden llevar apuntadas en una hojita, ¿va? Entonces tenemos el caso aquí. Este caso sería cuando una función está elevada a una potencia. Este caso sería cuando una función está como denominador. Y este caso sería cuando Euler está elevado a una función. En este caso lineal, ¿verdad? Hay más fórmulas de estos de sustitución, pero con estas tres ya tienen ustedes una buena base. Pero como les digo, hay más, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que en la derivada este era el caso de regla de la cadena? Cuando una función está elevada a una potencia. Les dice aquí en integral que si es ax más b, la respuesta es 1 entre a, o sea, 1 entre el número que acompaña a la x. El número que acompaña a la x. Y se copia la función elevado a la n más 1, o sea, se copia toda esta función. Si aquí fuera 5, sería la 5 más 1, y ese 5 más 1 se copia como denominador. Bueno, entonces, vamos a ver, método de sustitución. Encuentre la integral de una raíz. Entonces, esta raíz, ¿se acuerdan ustedes en regla de la cadena? Esta raíz la podemos transformar. ¿Cuál es la raíz de x? Vamos a ponerle la raíz cúbica de x. ¿En qué se transforma la raíz cúbica de x? En x a la 1/3, ¿verdad? Eso ya lo saben, pero no está de más recordarlo. ¿Cuál es la raíz quinta de x al cuadrado? Eso se transforma en x a la 2/5. X a la 2/5. Me salió feo ese 2/5 ahí. X a la 2/5. Entonces, esta raíz se puede transformar, raíz cuadrada se puede transformar en la función elevado a la 1/2. Entonces me quedaría 5x más 7 a la 1/2. ¿Verdad? Entonces me quedó una función elevada a una potencia. Cuando es una función elevada a una potencia, utilizo esta integral. Una función elevada a una potencia, ¿verdad? Entonces, dice la fórmula que sería 1 entre a. A es el que acompaña a la variable. O sea, en este caso sería 5. Entonces me quedaría 1/5. 1 entre a, en este caso sería 1/5, porque el 5 acompaña a la variable.
por, entonces ponemos esta función elevado a la n más 1. En este caso sería un medio más 1. Esta función elevado a la un medio más 1. Y ese un medio más 1 va como denominador. Entonces sería un medio más 1 también como denominador. Entonces eso lo pueden hacer con la calculadora, un medio más 1. Acuérdense que con la calculadora tienen que usar la tecla ABC. Esta tecla ABC. Si el resultado es un número mixto, o sea, si ustedes miran el resultado, tres números, entonces tienen que apretar segunda función y apretan ABC para que se les transforme en una fracción impropia, ¿verdad? Acuérdense que las fracciones pueden ser propias, como esta, 3/5, impropia, mixta, perdón, como 1/2, y puede ser impropia, como por ejemplo 7/4. 7/4. Entonces, si el número de arriba es menor que el de abajo, es una fracción propia. Si el número de arriba es mayor que el de abajo, aquí es menor, va. Si es mayor, entonces sería una fracción impropia. Y si hay tres números, es un número mixto. Bueno, entonces ustedes usando ABC pueden hacer un medio más uno. Entonces, integro. Acuérdense que este 5 se transforma en un quinto. Y a este un medio le sumo 1 y lo pongo también como denominador, ¿verdad? Entonces, así me queda. Copio la misma función, pero a la un medio más uno. Sobre un medio más uno. Ok. Ahí vamos a ver qué hice. Bueno, aquí tengo un medio más uno. Un medio más uno. Un medio más uno es 3 medios. Un medio más uno es 3 medios. Ok. Ese 3 medios de aquí yo lo copié. Aquí va como denominador y lo copié aquí. Pasa a acompañar este 5. Un medio más uno es 3 medios, va. Y pasa a acompañar este 5. Me queda 5 por 3 medios. Y se le agrega el C, va. Más C, más C, más C. Entonces, yo tengo en el denominador 5 por 3 medios. Pero el 5 yo lo puedo multiplicar por 3 y me queda 15 medios. 15 medios. Pero ese 15 medios está en el denominador. 15 medios está en el denominador. Esto es 15 medios, ¿va? Entonces, este 2 yo lo subo a acompañar al 1. 2 por 1, 2. Quiere decir que eso se me transforma en 2 entre 15. 2 entre 15. ¿Verdad? Se me transforma en 2 entre 15. Por eso es que en la respuesta me queda 2 entre 15. Y este de aquí solo lo copio y el más C solo lo copio. Bueno, vamos a ver aquí si hay otro ejercicio. Si no, pues aquí terminaríamos esta reunión, ¿verdad? Vamos a ver. Tengo otro ejemplo. Dice 1 entre 2x menos 5. Vamos a ver qué fórmula vamos a usar. Esa de ahí. Dice esta de aquí que es cuando tenemos una función lineal como denominador. ¿Cuál es la respuesta? Dice que es 1 entre A. A es el número que acompaña a la X.
por el logaritmo natural del valor absoluto de la función, más c. En este caso, el número que acompaña a la variable es 2, entonces sería 1/2 por el logaritmo natural de 2x menos 5 más c. Quedaría 1/2 por el logaritmo natural de 2 del valor absoluto de 2x menos 5 más c. Este 1/2 yo lo puedo quitar ese símbolo, ¿va? Y solo ponerlo junto, 1/2 logaritmo natural. Que eso fue lo que hice ahí al final. 1/2 logaritmo natural. Bueno, vamos a hacer un último de esta reunión, esta primera reunión. Ejemplo 3. Integral de Euler a la 5 menos 3x dx. ¿De verdad? Entonces ahí tenemos que vamos a usar esa fórmula. Dice que es cuando Euler esté elevado a una función lineal. Entonces se copia el mismo Euler a esa función y lo dividimos entre A. ¿Quién es A? A es el que acompaña a la variable X. En este caso, el que acompaña a la variable X es negativo 3. Quiere decir que lo tendríamos que dividir entre negativo 3. ¿Verdad? Ahí lo tengo dividido entre negativo 3. Se copia el Euler a la función lineal y lo divido entre el número que acompaña a la variable. En este caso es el menos 3. Y siempre se le agrega el más c. Más c. Ahora, eso se puede transformar, ¿va? Esto de aquí en realidad es como que yo tuviera negativo 1/3. Entonces lo copio como negativo 1/3. Negativo 1/3 de Euler a la 5 menos 3x más c. Pero si digamos en el examen ustedes lo dejan aquí, pues está bien, ¿no? Aquí solo es como que la respuesta más elegante, digamos, ¿verdad? Pero es la misma respuesta. Solo que a mí me parece más, esta respuesta me parece más bonita que esta. No tanto más bonita, sino que se visualiza más qué es lo que quieren decir, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar aquí esta reunión, ¿verdad? Voy a terminar de grabar.